noches a aquellos que nos están sintonizando por internet. Usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Esta noche seguimos con la segunda parte del seminario de Sanidad Interior. Vamos, ¿quién no tiene en el panfleto? 2, 3. Y yo sé que la otra vez nos quedamos cortitos. La curva de personalidad, ¿la tienen también? Juan no tiene. Van, hay para todos ahí. Aprovechen y agárrenlo. Josué tiene. No tiene. Tú tampoco, Edith. Pues ahí hay 2. Hay bastante para todos. Es importante que lo tenga para que usted pueda escribir sobre el panfleto las dudas que usted afloren a su mente, porque así usted mismo se confronta con usted mismo y el Espíritu de Dios. La única forma de crecer es así. No crecemos pasándole la mano al pecado. Es metiéndolo dentro de nosotros. Sale a la luz, eso es. Y no tenemos que tener miedo a eso, al contrario, por cuanto nos enfrentamos a eso, somos sanados, libertados, restaurados y crecemos. A Juan le dieron. Allá están Josué, Edith, Mildred, Juan, hijo. No quiero que nadie se quede sin ninguno porque la idea es que usted pueda atesorar lo que está ahí escrito y aplicarlo a su vida. ¿Lo tienen todo? Y Félix, ¿está bien? Lo extrañamos ya. Bueno, los que tienen el folleto, estamos en la página número 4. Búsquese la página número 4, donde dice el ego y el superego. Vamos a empezar por la parte B dando un repaso para que usted pueda hilar de qué estamos hablando. Vamos a empezar con la A rápidamente, en la forma de repaso. Los síntomas de una iglesia enferma. Lo tienen ahí en la página número 4, que está arriba, ¿verdad? Los síntomas de una iglesia enferma se manifiesta con la feligresía, con celos, y los celos son inseguridades, ¿verdad? Se manifiesta con contienda. Se manifiesta con contienda, lo tienen ahí en el papel, que es hostilidad. Y divisiones sectariales, que son disociaciones. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, nos habla que las divisiones, los celos, las hostilidades, las contiendas, los miedos, las culpas y los complejos son personalidades neuróticas. Y habíamos dado la definición de lo que es una personalidad neurótica, ¿verdad? Así que una personalidad que no va conforme al propósito de Dios. ¿Cuándo? Porque al no estar conforme al propósito de Dios, se torna neurótica porque necesita ser sanado. Y precisamente de eso se trata el seminario. Así que tenemos 3 partes a atender aquí. En la parte B, el inciso B le dice el id, el ego y el superego. Ustedes lo ven aquí. El id, que es la parte animal que se había explicado. El ego es el aquí y ahora, lo que somos. Y el superego, que es la parte almática que está en nuestro cerebro, que es donde están los eventos traumáticos que pasamos en la vida, las pocas vergüenzas que nos hacen, las experiencias negativas, los complejos de culpa, los miedos, las inseguridades, las depresiones, las ansiedades, aquellas cosas que nos separan de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces son heridos en la iglesia, a veces son heridos en sus hogares, a veces son heridos por los padres, a veces son heridos por diferentes circunstancias, pero todos son figuras de autoridad que marcan la vida del creyente. ¿Ve? Y aquí en la parte almática, que es la parte del superego,
es donde la persona está herida. Por eso aquí es donde entra el Espíritu Santo, Hebreos ¿qué? 4:12, ¿verdad? Que parte el alma y el espíritu, ¿no se acuerda? La palabra es cortante, es más que una espada de dos filos que parte el alma y el espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Eso es esto que está aquí. ¿Y qué pasa cuando parte el alma y el espíritu? Entra a cabo la redención, que es la sanidad de uno. ¿Ok? Sigue diciendo más abajo, el it es el deseo sexual, ya yo lo había explicado, es la parte irracional. Usted se echa comida a la boca, usted no dice boca mastica, sino que empieza a masticar. Usted despierta, no dice, ojo, abre los ojos que estoy despierto. Usted lo hace automáticamente, porque es instintivo, es la parte animal que ocurre en nosotros. Ese es el it, está aquí en la mente. ¿Ok? Entonces el ego es lo que somos nosotros realmente, en el aquí, en el ahora. Pues, ¿quién somos nosotros? Pues yo me llamo fulano de tal, yo me dedico a tal cosa, y yo pertenezco a tal sitio, y creo en Dios, y ese eres tú. Lo que tú crees. Bien. Y está el superego, que es la tercera parte que explica ahí, que es el sitio donde se albergan, donde están alojados, donde están inscritos nuestras emociones y nuestros valores. Es donde nosotros podemos reconocer en nuestra mente el poder discernir entre el bien y el mal, el poder decidir si yo me quiero ofender o no me quiero ofender. Yo decido, tengo ese poder decisivo cuando soy sanado. Cuando no soy sanado me ofendo de cualquier cosa. Pero cuando soy sanado yo tengo la autoridad por el dominio propio de decidir que lo que digan sobre mi vida o mi persona me puede a mí ofender o no ofender. Alaba. Pero eso es cuando tienes la madurez. Por eso tienes que pasar por el seminario. Yo no me canso de darlo y cada vez que lo doy aprendo más. Y llevo más de 20 años haciendo esto. Créame, hace falta. Hace falta. Y mientras más usted lo dé, algunos de ustedes serán líderes, pastores, después serán evangelistas, a lo mejor serán maestros, lo darán. Y donde quiera que vos te dice, cada vez aprendo más. Porque la riqueza de la palabra de Dios todos los días tiene vida y uno aprende más. Así que el se queda sabio, que se baje de ese bujito, porque sabio es nadie, solamente Dios. ¿Ok? Empecemos por ahí por ser humilde. Bien. Sigue diciendo aquí, la culpa crea separación y son personas rígidas, perfeccionistas y se esfuerzan exageradamente en todo tiempo. ¿Por qué las personas son así? Porque hay una culpa en la profundidad de su ser interior. Adelante, jóvenes, rapidito para que cojan el curso. No se lo pierdan. Sí, amóvense rápido. Esto es para en calor darle fuego a esto. ¿Tienen panfleto? ¿Panfleto? Ok. Estamos en la página 4. Justamente empezando ahora. La culpa crea separación y son personas rígidas, perfeccionistas y exageradas, y son exageradas en todo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen una culpa que la llevan en su inconsciente, que muchas veces arranca de su niñez y no saben que está en ellos y por eso tienen una conducta de hostilidad y resistencia y eso evita que la persona pueda progresar en vía ascendente al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque viene el padre y dice, tú debes hacer esto, pero no le da la gana hacerlo. Tú debes hacer lo otro, pero no le da la gana hacerlo. Y usted ve que esa persona debería de haber hecho cosas grandes y estar bien trepado económicamente o estar profesionalmente trepado o tener éxito en lo que está haciendo o ser un negociante determinado, pero por alguna razón no lo está haciendo. Y es esa. Que dentro de su fondo, al final, se siente un complejo de culpa, ya sea porque le dijeron que era bruto, que no era buen estudiante, le dijeron que no podía hacerlo. No sé, alguien lo marcó. A veces son maestros de escuela que marcan al estudiante. A veces son pastores que marcan al estudiante. A veces son padres mismos y madres mismas que marcan al estudiante y hacen que esa persona no pueda progresar conforme al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque están insanos. Y ese valor se marca aquí en el inconsciente. O sea, no lo puede registrar, pero siente cierta hostilidad o complejo de culpa por no poder lograr lo que él quiere lograr. Y esto para todo el mundo es igual, hermano. ¿Por qué? Porque alguien lo marcó y creó esa culpa y se sintió acomplejado, se sintió que no puede superar y lo que hizo fue que se trancó en él mismo y camina a media en lugar de caminar a paso completo. Quiere decir que esa culpa crea que separación del propósito de Dios. Porque Dios, escuche esto bien y por la palabra se lo voy a probar ya mismo, quiere que tú seas rico en todas las partes de tu vida. Pero la primera riqueza de nosotros tiene que ser almática, espiritual, y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros somos
ricos en el conocimiento de la palabra de Dios y somos sanados, todo lo que hacemos prosperará conforme a tu alma. Lo dice la palabra, ¿verdad? Pero es porque sanamos aquí. Nadie puede ser sano porque se tomó una pildorita o que le dio una receta o el psiquiatra le dio... No. Perdóname, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del alma. El alma es la parte donde Dios trabaja con nosotros junto con el espíritu. Yo le estoy hablando de los mecanismos, después vamos a entrar en detalle para que usted entienda dónde es que está trabajando. Así que la culpa de ese pasado hace ser una persona rígida. La persona rígida es una persona que no tiene flexibilidad para poder aprender porque tú lo regañas y se tranca. ¿Y por qué se tranca? Porque en el fondo hay una culpa que se incrimina, que es autonominada hacia él, que produce una conducta contra él mismo o contra ella misma que no la deja superarse. Es la persona que usted la critica, ya no hablo más contigo. No, tú me dices, ya no quiero saber de ti. No, porque es así. O sea, emocionalmente te hace así. O suelta lo que tiene en la mano y le entrega. ¿Por qué? Porque en el fondo no está sano. Necesita reconocer lo que vamos a hablar ya mismo. Y eso es para todo el mundo, hermano. Porque si tú fuiste llamado por Cristo, tienes que padecer lo mismo que él padeció en la cruz. Y ahorita vamos a entrar en el detalle. Entonces, esa persona tiene un sentido de culpa que no ha identificado y todo lo toma demasiado exagerado, siendo una tontería. Ve una tormenta en un vaso de agua, como dicen buen puertorriqueño. Una pajita en la leche lo ve como si fuera una mosca podrida que le dañó el vaso de leche. Y una pajita, que la puede sacar así y tomarse la leche. ¿Pero por qué? Porque dentro de su ser interior hay algo que no está sano, que se autoincrimina o se autoculpabiliza de lo que está pasando, inconscientemente. Y entonces señala a otro más grande de la culpa, pero es el problema intrínseco con la persona. Si yo no hubiera sanado esto con todo lo que me hace la gente a mí en la iglesia, yo hubiera cogido las maletas y me hubiera ido. Porque mire que a uno le hacen cosas. Pero Dios me preparó y me sanó. ¿Por qué? Porque esto no, usted puede tener 3 doctorados, 3 especialidades, usted puede tener un doctorado en teología y si usted no es sano, usted no puede bregar con la gente. ¿Ok? Yo se lo digo a ustedes. A mí no me sirven mis estudios. Claro, es bueno estudiar y estimula que estudien, pero el estudio no te sana, que te sana es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Ok? Dime, Carmen. Es abierto a preguntas, ¿sabes? Ah, yo lo sé, si tú me dijiste. Él me dijo que ningún Excede el conocimiento de del Dios. mundo es correcto. Y me dijo, ningún terapeuta en el mundo podrá sanar a ninguno de mis hijos si primero no lo he sanado yo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Eso es. Ningún terapeuta en el mundo podrá llevarle la luz a ninguno de mis hijos si primero no se la he dado yo. O sea que si tú no estás conectado con Dios, que es la fuente No te de vas a todo, sanar. no vas a poder trabajar con nadie. Ni sanarte. Ni sanarte tú tampoco. Muy bien. ¿Eso es así? Ok. Quiere decir que ese complejo de culpa hace que la persona sea rígida. La otra fase que hace sobre la persona es que es perfeccionista. ¿Por qué es perfeccionista? Es perfeccionista porque dentro de él, intrínsecamente, en su estado subconsciente o inconsciente, está la actitud de que él tiene un complejo de culpa por un pasado no limpiado. Esto se ve mucho en gente abandonada, que los padres abandonan a sus hijos, se los dan a criar a otros. Se ve en personas que se criaron en la calle, se ven personas de gente de prostitutas, de hijos de prostitutas, hijos de personas alcohólicas. Es típico esto. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados y en menosvalía de una sociedad porque lo abandonaron. La interpreta como un rechazo y se siente culpable sin ser culpable. Entonces, no dice soy culpable, sino que trata de ser perfeccionista. Exageradamente, porque tenemos que ir hacia la perfección, pero exageradamente. Cuando eso es exagerado, ahí tú te das cuenta que hay algo que está mal porque te exige más allá de los deberes normales. Entonces ya eso es una exageración de perfección, que es contraproducente. Otra de las manifestaciones es que se esfuerza exageradamente más allá de todo lo que puede hacer. Y ahí también hay un complejo de culpa intrínsecamente abajo guardado, que también tiene que identificarlo. Estamos en la página 4. La página 4, Gretel.
Página 4. Ya en página 4, donde dice culpa crea separación. Así que le sirven a Dios con un sentido de culpa y se sienten que le deben a Dios algo. Ese es un problema serio. Sabemos que le debemos a Dios la salvación. Sabemos que tenemos un pacto con Él. Sabemos que tenemos un compromiso con Él. Pero es muy diferente a tú funcionar bajo el complejo de culpa de deber algo a aceptar una salvación gratuita que por amor a Él lo hacemos. Muy diferente. O sea, por eso es que yo digo que el evangelio no se puede meterle miedo a la gente. Eso es un error garrafal. Y Dios no está en el asunto. Perdóneme que le hable así, porque yo sé que hay gente diferente de iglesia y amor, pero no es correcto. Dios no es un Dios de miedo. Dios es un Dios de amor. Y el amor echa fuera todo temor. Entonces, si yo vengo a decirte, mira, si no vienes a Cristo, te vas a perder en el infierno y en las pailas. Eso puede ser cierto, pero el que lo determina es Dios, no eres tú. Es tú y el Señor. Ajá, dime. Ella Ajá, sí, dilo. Pégate el micrófono que eso está grabando. como que nos mete miedo, like, a mí no, pero como que a las personas que están en nuestra clase, que no todo el mundo conoce, pero entonces como que nos hace como que tener miedo de las cosas que Dios nos, como que de las consecuencias que hacemos, y como que no, como que es una manera mala, porque nos está metiendo miedo de Dios. Dios no es así. Ajá. Entonces, en vez de venir al camino, lo que hace es que los tira para la calle, para el mundo. Sí, hay que ponerla en oración. Muy bien. Así que no se le puede servir a Dios con un sentido de culpa, ni que usted le debe a alguien. ¿Por qué? Aquí hay 4 cosas importantes que usted tiene que conocer. Todo ataque a la autoestima se interpreta como un rechazo. La autoestima es un sistema de valores que ahorita vamos a ver, donde usted se siente ubicado en el aquí, en el ahora, quién es usted, y a la misma vez le permite en el futuro proyectarse hacia lo que Dios quiere hacer en usted. Pero si usted se siente con una autoestima de rechazo por las razones que no ha sanado, pues usted no va a poder ver la grandeza de Dios y tampoco no va a poder ver los milagros que Dios puede hacer en su vida. Porque usted va a pensar, yo no me merezco eso. Eso está difícil. Eso es para alguna gente. Eso no es para mí. Y empiezas tú mismo a sabotearte la bendición porque te sientes inepto, incapacitado, inmerecedor por un complejo de culpa que no lo has identificado. Por eso usted ve que hay gente que reciben el milagro y en el mismo culto hay gente que no reciben el milagro. Dios no hace excepción de personas, es la misma persona que se sabotea el milagro. Y entonces hay otros que, lo que dice la pastora, que se sienten que han hecho un pecado tan grande que nadie puede perdonar el pecado. Yo tuve un paciente que fue un criminal, mataba gente, se arrepintió. Me lo llevan para verlo, yo daba servicio en la cárcel en Bayamón, me lo llevan para que lo viera, porque un amigo mío que es primo del juez que mataron, estudió conmigo y me dice, yo quisiera que tuvieras a esta persona, a ver qué se puede hacer con ella. Y en el fondo, él hacía eso para desquitarse una ira reprimida que tenía por un complejo de culpa insaciable. Y lo que hacía es que repetía lo mismo, y cuando me canse de hacerlo, me toca a mí. Cuando me canse de hacerlo, me toca a mí, decía. Había muchas cosas ahí. Había muchas cosas. Entonces, eso que operaba en él era porque él lo propiciaba, porque tenía una conducta errática por falta de conocimiento de valores. Intrínsecamente él se desvalorizó completamente. Entonces se satisfacía haciendo cosas indebidas para buscar la atención. Cuando yo le pregunto por qué tú haces eso, me dice, porque me gusta verlos brincar. Y usted dice, ¿pero cómo? Sí, sentía cierta satisfacción en eso, porque el dolor dentro de él era tan grande que eso era lo que le calmaba el dolor. Cuando yo le escribo eso, pues usted lo está exonerando. No, te estoy diciendo lo que tiene. La culpa la tiene y la condena la tiene 100 años, no se la quita a nadie. Pero
tienes que trabajar esto. Está todavía metido en la cárcel, pero está evangelizando. O sea, no. Entonces, esto es lo importante, que nosotros podamos entender los mecanismos que funcionan en nosotros para bien, pero también funcionan en nosotros para mal, si no los conocemos. Es como si te pusieran una pistola aquí atrás, pero tú no sabes que la pistola a lo mejor es de embuste y tú no sabes que es de verdad que te puede matar y sigues jugando con ella y acariciándola hasta que un día resulta que es de verdad, sale el plomo y te mata. Así es esto. Por eso hay que saber cómo funcionan los mecanismos y uno mismo encontrarse dentro de uno mismo para conocer qué es lo que está funcionando mal. Porque yo no puedo hacer las cosas bien. Pablo decía, lo que no quiero, eso hago, más lo que quiero, eso no hago. ¿Por qué? Porque pasaba por lo mismo que pasábamos nosotros. Ok, estamos claros ahí. Todo ataque va a la seguridad básica. Quiere decir, todo ataque a la estima, a la emoción, a tu persona, al inconsciente que se manifiesta en el presente, ataca la seguridad básica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una seguridad básica donde nosotros nos amparamos como seres humanos creados por Dios en lo que creemos que somos. Y aquello que ataque lo que creemos que somos, nos desmantela. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de lo que somos, no tenemos la imagen del Creador. Cuando tenemos la imagen del Creador que se plasmará en nosotros a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, esa seguridad básica ya no va a existir, existe en Él. Y nadie puede dañarte esa imagen. Por eso cuando usted crece y sana, dice, yo decido si lo que me dijo mi hermanito o mi hermana me ofende o no. Y vas a decir, no me va a ofender porque a Jesús nadie lo ofendió. Pero hay que estar sano para poderlo decir. Seguimos. Se siente pobre siempre o miserable. ¿Por qué? Porque se va a sentir pobre o miserable. Porque nunca puede realizarse donde tenga una satisfacción propia en lo que hace. ¿Por qué? Porque la satisfacción que existe sin compensarse es la satisfacción, lo que se llama psiquiatría, el ingernik, que es el deseo de tener y hacer, pero no es el deseo de moldearse. El deseo del creyente es de ser como Jesús. Cuando le conoces a Él, mientras no le conoces, estás usando esto para calcular todo a tu alrededor. Porque no estás sano. Y hay cosas que las puedes hacer al estilo de Jesús, pero hay otras que dicen, no, aquí voy por acá. Hay cosas que en vez de callarte la boca, la hablas. Hay cosas que en vez de callarte, no te las callas. Y hay cosas que en vez de hablarlas, no las hablas. O sea, funcionas al revés. ¿Pero por qué? Tengo una combinación de hablar y meter la pata, que eso no me la quita nadie. Pero es eso mismo. Es que tú tienes un problema dentro, que tienes que buscarlo para que lo puedas solucionar. Todo eso ustedes lo van a ver ahorita. Yo estoy dando los mecanismos para que usted pueda identificarse. Ajá. En todo el mundo. Sin excepción. En todo el mundo. Lo que yo estoy dando son puntos de defecto de personalidad carentes de redención. Pero no lo puse así porque se pone en una verja. Ahí estoy redimido. Por eso tengo que hacerlo así. Tengo que hacerlo crudito. Si se lo voy con muchas letrecitas, eso no es para mí. No lo coge. Porque una vez te dice, eso no es para mí. No, y no funciona. Usted tiene que absorber la información, procesarla para que la pueda identificar. Porque se trata de sanar. Yo no le estoy dando esto para enseñanza, lo estoy dando para que usted sane. El día que se lo da para enseñanza, pues es un grupito, pues ya esto se lo damos con toda la teología. Ahora es para sanar. Es la cosa, identificarse, porque si no, no sirve, no está haciendo nada. Autoevaluarse, correcto. Bien, cuarto punto. ¿Tiene todo el mundo el papel? ¿Le falta alguien? Bueno. Persona hostil o que contiende siempre. La persona hostil o que se molesta con bastante facilidad o con bastante frecuencia dentro, fíjese que le puse igual, eso significa que hay un coraje interno. Un coraje interno puede venir de una frustración, puede venir de una molestia que usted ha tenido toda la vida y se refleja momentáneamente en otros problemas donde reaviva el coraje interno y se manifiesta siendo un poquito hostil. Son conflictos internos que tiene la persona sin resolver. Yo tuve una vez un paciente en la otra iglesia, por decirle paciente porque era un feligrés, que su papá se empeñó en que él estudiara medicina y él se hizo médico. Y cuando terminó, le dijo, aquí tienes mi diploma de médico, ahora yo me voy a estudiar la Mayagüez Ingeniería. Y como tú tienes dinero, tú me vas a pagar la carrera ya. Y se fue y estudió ingeniería.
Está trabajando en la NASA, se llama Sandra. Y brillante. Pero fíjese, ese coraje interno. Y ese coraje interno, aunque le exigió eso al papá, tenía tanto coraje que no le hablaba a su papá. El día que se graduó, dice, tú sabes, quiero invitarte a mi graduación. Y yo, pero de verdad, sí, quiero que esté, pero quiero hablar contigo antes. Y me confesó todo. Y yo, pero lo primero que hacer, me da un regalo de graduación, se lo va a dar a tu papá. ¿Cómo? Sí, mira lo que vas a hacer. Lo perdonó, se sanó. Traje al papá, lo perdonó, se sanó y se unieron así. Hoy es ingeniero de la NASA. Pero es que es necesario sanar. Y son cristianos los dos. Alaba. ¿Cómo es posible eso? No hicieron sanidad interior. No, que los pastores no hacen el trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que no buscan. Pero está bien. Lo importante somos nosotros que estamos aquí. Ve ese gesto. El gesto que camine. A lo mejor se lo da usted en algún año después de la vida. No sé, el que venga. Sí, sí. Vive de recuerdos vivos del pasado en el presente. Es lo que estamos hablando. Es incapaz de ver el futuro glorioso de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque el pasado es como una mochila de piedras que usted lleva para caminar hacia el futuro. Y cuando usted lleva una mochila de piedras para subir por esa escalera, no puede arrancar porque la mochila de piedras lo entierra hacia abajo y no permite levantar la vista hacia arriba. La mochila de piedras representa el peso carnal, intelectual, que no le permite a usted ver la gloria de Dios. No te oigo. Ah, sí, pero ellos no pueden hacerlo. No lo pueden hacer porque lo primero es que no pueden tener fe para creer en Él. Lo vamos a ver ahorita. Son las personas que oran por la situación y si mañana no pasó nada, ya no oran más nada. Por eso no pueden crecer. Bien, clave aquí. Hay que aplicar los principios bíblicos para que la persona se sane integralmente y por tanto se acerque a Dios. ¿Qué significa integralmente? Todas las áreas. Tú tienes que sanarte en todas las áreas. No puedes sanarte unas sí y otras no, porque tenemos entonces la mente compartamentalizada. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Tienen capacidad para hacer unas cosas y tienen no capacidad para hacer otras. No, tú tienes la capacidad para hacer todo lo que haya que hacer. ¿Por qué? Porque aquí quien te capacita se llama Dios. Tú no te capacitas con títulos. Tú no te capacitas con esto, aquello y lo otro. Tú te capacitas con el Espíritu de Dios. Todo, todo. Puedes ponerle todos los nombres que tú quieras. Es todo. Todos los nombres que tú quieras. Porque Él te capacita. ¿Por qué? Porque la palabra dice, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo valer para lo que era. Y avergonzar a lo que era. Los líderes no nacen. Los líderes los crea Dios. Los que se hacen por su cuenta vienen a robarle el dinero al hombre. Tengo que decírselo como es. ¿Por qué? Porque lo hacen por interés propio, no por llamado de Dios. Lamentablemente en las iglesias hay mucha gente también así. Y esto no es de Dios. Lo que es de Dios prevalece y se mantiene. Y usted lo ve porque la predicación es cristocéntrica, el amor se puede ver y la honestidad es transparente. Donde usted no vea eso, huya por su vida porque ahí no puede estar. Bien, seguimos. Todo esto lo vamos a desarrollar más adelante. Bien. Factores que desintegran el ego. Todo ataque a la autoestima, como es el rechazo o la crítica, proviene de personas en autoridad. Ahora bien, cuando usted es una persona que ha sido rechazado, que ha sido criticado, que ha sido maltratado, que nunca sus padres lo han atendido bien. Y mire esto, tan sencillo y tan profundo como es. Usted tiene un niño de 3 o 4 o 5 años y usted no lo baña todos los días. Usted no lo viste ni le da a comer las 3 comidas del día. Y cuando llega el momento de ir al kinder o al pre-kinder no lo lleva. Eso marca la personalidad de ese niño. Porque ve los demás cómo se van superando, pero él se ve sucio, no se ve bien atendido, ve a la casa y ve que hay comida y él no ha comido. Eso marca inconscientemente al niño. Y le da unos valores por debajo de los reales, donde se siente inferior y culpable porque no lo están atendiendo bien. Ese es un futuro rebelde y un futuro criminal. ¿Por qué? Porque se va a rebelar contra la sociedad y contra todos los valores y principios y las normas de conducta van a violarla.
¿Por qué? Porque desde pequeño no le dieron la valía que tenían que darle. Por lo tanto, no tiene cimientos para cimentarse los valores en su alma, en el inconsciente. En el aquí y en el ahora se manifiesta la rebelión. ¿Lo están cogiendo? Eso es bíblico. Yo voy a hablar ya mismo, vamos para la palabra, estoy dando todos los mecanismos. Así que todo ataque a la seguridad básica va a hacer daño a la estima o autoestima de todo el creyente. El concepto de pobreza. Quiero entrar a Hechos 9:16, porque esto está muy mal enseñado en Puerto Rico, el concepto de pobreza. Hechos 9:16. No se lo di a Joshua, pero bueno, búsquenlo en la Biblia y márquenlo ahí también. Hechos 9:16 dice, porque yo te mostraré, eso es cuando Ananías bautiza a Saulo, pero este es Dios, es Jesús hablándole, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto es necesario padecer por mi nombre? Qué interesante. Ahora búsquese 2 Corintios 4, 7 al 11. 2 Corintios 4, para que vea la relación de esto. 2 Corintios 4. 4 de 7 a 12. Segunda de Corintios 4, 7 a 12, mira lo que dice aquí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, o sea, la superioridad del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese dónde lo está ubicando. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sigue diciendo el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea que hemos muerto a la carne para nacer en el Espíritu de Dios. ¿O no somos convertidos? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, el versículo 11 te lo está explicando claramente. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Pero estamos entregados a muerte, ¿qué? A muerte a la carne, a muerte al intelecto, a muerte a las emociones que nos quieren llevar a la carnalidad. ¿Por causa de qué? Porque el que murió por nosotros, Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué interesante, ¿verdad? Y esto es muy importante cuando tú analizas lo que te dice Isaías 53:9. Búscate Isaías 53:9 para que tú puedas ver todavía más claramente. Isaías 53:9. Isaías 53:9. Mira lo que te dice Isaías 53:9. Ya mismo vamos a explicar esto en detalle. Quiero darle los conceptos primero. 53:9. Ajá. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjense lo que está diciendo. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjense que cuando Jesús muere, la sepultura fue a una tumba de un hombre rico. Pero él no pagó por eso, sino que el hombre rico pidió su cadáver y fue a la sepultura con un hombre rico. Mas murió por los pobres y por todo. Los pobres son los que no tienen conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, son los impíos.
puede decir pobres de espíritu, ¿verdad? Son pobres en todos los sentidos. Porque puedes tener riquezas, como yo le dije a un familiar, que estamos, tú eres tan rico y tan rico y tan rico que lo único que tienes es dinero. Murió ya, mi tío. Se perdió. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Esto es bien serio. Esto es una cosa que usted tiene que tomarlo con seriedad, con profundidad, trabajarlo con usted, porque no solamente se trata del aquí y el ahora, se trata de la eternidad. Y la gente toma muy leniente, muy suave esto. Oye, y Dios no tiene problema que tú tengas millones de pesos, eso no se trata. Se trata de la importancia que tú le des primero a Él. Ahí es que está la clave. Dios quiere una iglesia próspera y rica. Dios no quiere gente pobre. Dios quiere que todos seamos prosperados conforme a nuestra alma, pero hay un orden. Y el problema de la iglesia es que no establece el orden prioritario como tiene que ser. Y por eso a veces no solamente son pobres, sino que están enfermos, están caídos, están debatidos, están débiles, están afligidos. Por eso. Porque no sanan. Y muchos millonarios están enfermos porque no sanan. La verdadera pobreza no es dinero, ni falta de dinero. Falta de conocimiento de la verdad de Dios aplicado a su vida. Porque ¿de qué te vale el conocimiento si no lo aplica a tu vida? No te sirve de nada. Eres nada. Punto. Quiero que vaya, después de ver lo que dice Isaías, búsquese Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21-22. Al final de la Biblia está. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 22. Primera de Pedro. Primera de Pedro, ya me pasé. Primera de Pedro, 21-22. 2, 21-22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A ti quien te llamó fue Cristo. Tú no te llamaste. A ti te llamó Cristo. A mí me llamó Cristo. Yo no me llamé. Yo rechazaba esto. Por si usted no lo sabía. Yo no quería saber de esto. Yo me reía de esto. Yo me burlaba de esto. Sí. Yo me reía de los aleluyitas. Sí. Iban a mi oficina. Yo no me reía en la cara de ellos, pero me reía después. En la época que yo empecé a conocer esto, la gente era analfabeta, casi no sabían hablar, y yo pues, como el diablo siempre busca dónde fallaste, me reía de esas cosas. Pero era por falta de conocimiento, por falta de no tenía el Espíritu Santo. Y me reía, a sola me reía, porque yo respetaba siempre a la gente, pero me reía. Aquí lo tiene. Fíjate cómo sigue diciendo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, sigamos el camino de Él, el cual no hizo pecado, sino ni se halló engaño en su boca. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando nos hacen algo, queremos responder mal con mal, en lugar de responder mal con bien. Y nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque todavía hay un ego que no ha sido limpiado. Cuando nos insultan, en vez de bendecirle con el conocimiento de la verdad, lo que hacemos es que ripostamos. Porque no estamos sanos. No toleramos la crítica. O el hermano que viene a hablar con nosotros tampoco sabe expresarse. Y entonces el otro no tiene la madurez y ahí hay conflicto. Y chocan de frente. Pero si el otro tiene la madurez, no hay posibilidad de ofensa porque está sano. ¿Se da cuenta? Y esto es importante porque como creyentes tenemos que seguir a Jesús. Ahí está, siga sus pisadas. ¿Cuándo usted puede encontrar en el registro bíblico que Jesús
contendió con alguien de una manera desafinada. A los únicos que sacó violentamente fue a los cambistas. Y tampoco habló una mala palabra, lo peor que le dijo zorra. Vamos para allá. Dice que cuando, oiga esto, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hay una verdad en acción donde cuando usted lo amenace, nunca responda con amenazas tampoco. Rehúse a la vengarse. ¿Por qué esto? Porque cuando tú haces esto, te enriqueces y te fortaleces en tu estima porque el Espíritu Santo te perfecciona para que tú venzas en autoridad. Por eso, cuando Jesús lo llevaron donde Pilato, le dijo, tú me has llamado rey. Yo no me llamo. Rey, con que tú eres el rey de los judíos, tú me has llamado rey. ¿Lo has dicho tú? ¿Te das cuenta? ¿Por qué trabaja eso así? Porque si tú tienes un valor intrínseco, tú mismo no te lo tienes que decir que lo tienes. Porque eso es orgullo. Pero cuando otros lo ven, van a ver un Cristo vivo y te van a valorar conforme a lo que ellos te ven. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero quédese con el concepto y el principio primero. Así que cuando nosotros no hacemos lo que la carne quiere, nos sometemos al Espíritu, somos fortalecidos por el Espíritu Santo y entonces viene a nosotros una riqueza suprema de autoridad y de poder. Automática. Porque la pelea no es contra ti, es contra Dios. Préndelo. La experiencia de hoy. Tuve una experiencia hoy que pues me estaban pidiendo muchos casos corridos y en un momento dije, bueno, Señor, tú vas a hacer, porque hay una exigencia. Y en una entra uno de los analistas de Ponce y cuando abre la puerta de mi oficina me dice, Yesenia, y esa luz, tú estás iluminando, tú te ves con una paz. Soy. Mira, y todo el trabajo que tenía y la gente interrumpiendo y hasta los mismos jefes, bajo el comandante también. Y yo decía, eso es el Señor. Amén. Toda la gloria es tuya, yo tengo paz. Cuando uno entrega eso, entonces eso cae sobre uno. Y aquí entonces, cuando usted está en esa textura, usted va a darse cuenta que de los errores que uno comete, porque siempre va a cometer errores, hermano, no se cree que usted es perfecto. De los errores que uno comete, que a veces se gana y a veces se pierde, pero hay algo importante que usted tiene que atesorar. No es que si se ganó o se perdió. Lo importante es que siempre se aprende algo. Eso es lo importante. Exactamente. Exactamente. Cuando ese aprendizaje es atesorado, no importando si ganó o perdió en el concepto del principio o en la corrección o la no corrección, usted siempre va a ganar ¿qué? El aprendizaje. Y el aprendizaje es donde Dios va a utilizar perfeccionar su alma y su carácter. Ahí es que Él va a hacer. Pero usted lo tiene que permitir. Si usted no lo permite, usted nunca lo va a hacer. No, porque yo tengo razón. No, porque yo la palabra dice, y voy para aquí, voy para allá, y esto, aquello, y Entonces usted, que es más maduro, independientemente de que tenga o no tenga la razón, usted le dice, perdóname, hermano, corregiré eso y gracias. ¡Oh! El que venía en la hora de maldad se quedó sin palabras. Sí, se cortan las patas al diablo, así mismo es. Pero eso es cuando usted es maduro y deja que Dios trabaje con uno. ¿Por qué? Porque si nosotros como iglesia no nos afinamos en el amor y el conocimiento de la palabra de Dios, no nos perfeccionamos, cualquier cosita nos va a molestar. Y Dios no está en el asunto. Deja a tu papá quieto. ¿Usted me entiende? Y esto es importante. Porque si nosotros no acogemos ese aprendizaje, cualquier cosita nos va a molestar y nos da la pataleta de niño chiquito. Y Dios no está en el asunto. ¿Sabes cuando eso pasa? Dios hace, ok, cuando termine me avisa. Y se queda ahí. Y está 6 meses en una prueba. 7 meses, 8 meses, 9 meses, qué sé yo.
por la pantaleta de que tú quieres como te da la gana y ahí tienes el problema. Porque no es como nosotros querramos, es como nuestro Creador diga. Porque tú no te hiciste ni te ceñiste tú mismo, a ti te hicieron y te ciñaron y te ciñe el Creador. Cuando entendamos eso, entonces aprendemos a esperar en el tiempo de Dios las cosas, a atesorar lo que Él nos quiere dar, como Él nos quiere dar, cuando nos quiere dar y en la forma que Él nos quiere dar. Ah, pero yo quiero esto para mañana, yo lo quiero. Ah, ok, Dios está bien. Dale, estrellate. Dale. Tú sabes más que yo. Soy el creador, pues dale. Pero tú sabes más que yo. Dale. ¿Cuándo el discípulo sabe más que el maestro? Jamás. Porque el maestro es el creador. Tú tienes que ubicarte. Tienes que ponerte para tu número. Porque si no vas a estar, como yo siempre le digo a los estudiantes, como el caculo que le da la bombilla. Como si pudiera explotar la bombilla. Nunca la va a explotar. Se va a reventar, se va a cansar para terminar en el mismo sitio. Ni siquiera Dios le va a dar eso, porque no la está pidiendo. Está ciego, impedernido en lo que Él quiere hacer. Ahí voy, espérate. Cuando tú te empeñas a hacerlo on your way, on mi manera, como dicen en buen español, entonces Dios te dice, ok, dale a tu manera y vamos a ver quién tiene la razón. Que yo le digo, en otras palabras, duro es darle cosas contra el aguijón. No podemos. Pero solamente lo da la madurez espiritual de los cantazos de la vida. Todos pasamos por cantazos, hermano. Sin excepción. Aquí esto es... o sea, el que está aquí ha pasado mucho, ¿sabe? No se crea. No ha sido fácil. Pero yo se lo tengo que enseñar a ustedes cómo es, para que usted pueda ir progresando y buscar la perfección. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Estamos aquí, Andrés? No te veo con el folleto, mira, a ver, ¿estás marcando ahí? Márcame eso ahí. Márcame eso ahí, que lo vamos a discutir después. Bien, 3 es la autovalía. ¿Brinqué eso? Ay, sí, brinqué, la D. Las imágenes de nuestra vida. ¿Lo brinqué? Sí. Brinqué las imágenes de nuestra vida. Las imágenes de nuestra vida es la autoestima. Es cómo tú te ves. La autoestima es el presente. Tú dices, ¿cómo yo me veo? ¿Cómo yo me estoy viendo? Ese soy yo. Pues yo me veo un ser humano que amo a Dios con muchos defectos, pero lo sigo amando y Él me sigue perfeccionando. Ese soy yo. Esa es una posición correcta, sensata y honesta. Y como yo siempre le digo, por cuanto más estudiado, más sé que no sé nada. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Por cuanto más estudiado, más sé, ¿sabe qué? Que no sé nada. Por cuanto más no sé nada, más dependo de Él. Y ahí entonces tú empiezas a engranar en el tiempo sincrónico del aquí y en el ahora, hasta la eternidad. ¿Lo ven, verdad? Bien. Número 2. La autoimagen es como tú ves que te ven los demás. Esa es tu autoimagen. No es lo que tú quieres que vean, es como tú te ves. Tú dices, yo quisiera que me vieran así, como un artista bien good looking, tú sabes, tipo músculo ahí bien chévere, tú sabes, con una voz tremenda. Usted se ríe, pero hay gente que pretende eso. Y eso es un problema de vanidad. Déjame explicar esto, Carmen. Esto es un problema de vanidad. Y el problema de vanidad es que lo engaña a usted para que usted crea que está bien. Ah, no, porque es que cuando me veo robusto soy saludable. Pero tú no tienes que decir que tú eres saludable a nadie. Tú no tienes que hablar con el Señor y funcionar bien con que tenga que funcionar. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos una imagen distorsionada carnal que fue insertada en el ADN en el pecado de Adán y Eva. Entonces, esa imagen fue distorsionada y se plasma distorsionada en nosotros hasta que somos redimidos. De la misma manera, podemos estar comiendo demasiado, aplacando ansiedades. ¿Por qué? Porque pues venimos de vicio como el alcoholismo y todas esas cosas que nos hicieron comer. Cuando entramos a la imagen correcta de Cristo, como ya el vicio no está, entonces empiezas tú a perder de peso y entrarte en forma. O sea, que esto tiene 2 variantes que usted tiene que evaluar. La autoimagen. Como hay gente que se mira al espejo, no es tan gorda y se ven gordos. Como hay gente que es tan flaca y se ven gorda. Eso es distorsión de la imagen.
Todo esto viene como parte de la naturaleza caída porque eso es enfermizo y es patógeno. Son de personalidades neuróticas y psicóticas, que la expliqué el primer día. Eso es autoimagen. Como tú ves que te ven los demás. Y el ejemplo es el espejo que le pongo a los demás. Autovalía. Ajá. Mm. Puede, 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 puede desplazarse hacia otras cosas no sanas, insanas. Claro, 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 claro. Pero puede estar prostituido. Sí. Es cuando es redimida, cuando es sanada en el espíritu, en la parte almática. Y cuando tú sabes que estás sanado, cuando tú puedes ver, si tú fuiste alcohólico, aquel se está tomando la cerveza, pero yo no deseo la cerveza. Puede que de momento me atraiga, pero no, tengo la capacidad de decir, ¿sabes qué? No voy a beber. Ahí tú sabes que fuiste redimido. No hagas como hizo un amigo pastor, que encontró una feligres tomando una cerveza y le dijo, no te preocupes, sí que te la tomando, que yo también me la doy. Así estamos, varones. Y ella vino donde mí para ser sana de eso. Y yo no puedo creer eso. Me dice, así mismo es. Por eso es que yo llevo ya años que no puedo dejar esto. Y por eso me tengo que ir de allí. Por eso esto lo tiene que hacer todo el mundo, hermano. Todo el mundo tiene que pasar por sanidad interior. Esto no es para uno sí, para otros no, y para aquel más bonito, no es. Es que todos tenemos que ser peinados por ella. Y es la palabra de Dios. Ah. Porque el enemigo siempre va a querer ponernos lo de la vieja criatura. Oh, te la quiera. Siempre la va a querer revivir. Muy bien. Siempre la va a querer revivir. Esa es la lucha continua. Muy bien. Autovalía. Es el valor de ti mismo como ser humano. La autovalía es lo que tú te valorizas como persona. Si tú te valorizas como persona, cuando la gente se sienta en silla de escarnecedores a hablar de alguien, tú dices, con permiso, me voy. Cuando aquel dice, no, porque yo estoy planificando a ver cómo me roba aquello, no, me voy. No, porque yo voy a hacer esta transacción y me voy a ganar tanto y lo voy a coger. No, perdóname. Ni me interesa, ni lo quiero escuchar. Porque la autovalía te sitúa en la altura del poder de Cristo. Que es donde tienes que estar. ¿Por qué la autovalía te lleva ahí? Porque la autovalía va a depender de lo que tú has sanado para situarte a la derecha del Padre e interceder y amar por los demás. Cuando tú tienes la autovalía correcta, tú tienes la piedad, tienes el amor, tienes entonces la dedicación para ayudar a otros sin interés personal, ni que porque me están viendo, ni porque me veo más bonito, ni que porque es fulano, sutano, mengano, sino que tú lo haces no matter what, no importa qué. Y el que te está viendo a ti se llama Dios. Autovalía correcta. Y no te pasas diciendo lo que hice por el otro. Autovalía correcta. Y ni te sientes orgulloso porque lo pudiste hacer. Dice, gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque tiene la autovalía correcta. ¿Cuál es finalmente el valor de la autovalía? Cristo en tu vida. La mayor parte vuelven a lo mismo y no son libertados. Y me canso de decirse en los programas, ustedes tienen que pasar por esto, pero nadie los quiere hacer porque nadie quiere mirarse para adentro. Todo el mundo quiere mirar para afuera. Y yo no sé, hoy estaba hablando creo que con Mari. Estaba diciendo, el problema es que la gente tiene una viga en su ojo, pero quiere ver la paja del otro. Pero no ven la viga que tienen dentro. ¿Cómo van a sanar? Así no se puede. Entonces cuando reciben la predicación, oye, qué pena que fulana no estaba. Oye, eso era para fulano. ¿Y para ti qué hay? Ah, Mari, ¿hablábamos eso hoy? La pala, exactamente. Ya me defendía, por ejemplo, la pala. Y es para todo el mundo, pero para allá no, o para él no. No, hermano. Cuando
Dios habla en la predicación, habla para todos, incluyendo el predicador. Alaba. Bueno, seguimos. Vamos a entrar en los mecanismos de defensa. Esto es importante que lo entendamos. Los mecanismos de defensa, cómo conocer el inconsciente. El mecanismo de defensa primario o primate, que es el cerebro reptil que la gente tiene cuando no desarrolla a nivel de corteza el Espíritu de Dios, es el rechazar todo aquello que no le parece bien, sin saber por qué lo rechaza. Es decir, no razona, pero no quiere saber. No quiero ir, pero no sé por qué. Me voy de la iglesia, pero no sé por qué. Me voy de la amistad fulano, pero no sé por qué. ¿Por qué? Porque está en una inferioridad intelectual donde lo que domina es la racionalización, que no es otra cosa más que rechazar las cosas porque sí. Entonces, cuando una persona está en esa tesitura, en ese momento, yo quiero que usted piense, ¿quién es el que está dirigiendo su vida? Eso mismo. Y dice ser cristiano. ¿Pero por qué? Porque no hemos intronizado el poder de Dios en nuestra vida. Porque no nos ha dado la gana de perdonarnos y perdonar a los demás. A causa de no perdonar, ese rollo se lo va a dar la pastora, que le prepara eso. Vamos a ver cómo lo acorta, porque es que usted no puede llegar a cruzar la valla que tiene al frente. Entonces lo que hace es rechazar, rechazar, rechazar y rechazar. Y pierde la capacidad de aprendizaje, pierde la visión del reino y se queda enano espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la queja que usted ve en las iglesias? Ah, pero yo llevo 20 años, a mí no me usan para nada. Ah, pero yo llevo tantos años y ni siquiera se acuerdan de mi nombre. Ah, pero ya el pastor ni me habla. Ah, pero ya ni me avisan de aquello. Ah, las actividades y yo ni sé. La pregunta que tengo que hacerle es, ¿y qué haces tú para enterarte? Porque tú tienes 30 y pico años ya. O todavía tengo yo que irte con el bebé con la cuchara en la mano. Y lo estoy diciendo aquí ahora. Esas son las personas que llegan a la iglesia. A mí nadie me saluda. A mí nadie me quiere. Allí paso por los lados de los mujeres y ellos ni me saludan. ¿Y tú qué estás haciendo para saludar a la gente? ¿Y tú qué estás haciendo por orar por la gente? O sea, cuando tú entras en esa dimensión, el cerebro reptiliano es el que está operando, no es el del Espíritu de Dios. Porque estás actuando como actuaría un perrito, un caballo, un lagartijo. Sí. Y decimos ser cristianos. No conoce el amor. No conoce el amor, lo que conoce es raciocinio, intelecto. Bueno, seguimos. Esto es para que usted vaya viendo el mecanismo de defensa. Bueno, conocer el inconsciente. Este afecta el presente y no envejeces. Le falta una S ahí. Aquí hay 3 conceptos importantes. El inconsciente es la parte almática, que es esta que está aquí. Donde están nuestras emociones, es la parte inconsciente, donde está la ira, el coraje, la depresión, la frustración, la negatividad, la culpa, los miedos. Usted es una persona que todo lo quiere controlar, todo lo quiere saber, todo lo quiere dirigir, que en el fondo hay miedo. ¿Por qué? Porque el único que tiene el control supremo y verdadero se llama Dios. Y cuando usted confía en Dios, usted no tiene miedo a lo que pase. ¿Cuánta gente hace un tiempo, unos meses atrás, se dedicaron a llamarme para meter miedo a mí? Y yo le digo, otro más, va a seguir con este julepe. Y llegaron ahí hasta con una escopeta, un chamaquito que no podía ni con ella. Yo le dije, tú no vas a hacer eso, porque tú no puedes. Porque el Dios que yo le sirvo es más grande que tú y que eso que tú tienes en la mano. Y por ahí mismo se tuvo que ir. Pero, ¿sabes por qué, verdad? Si yo no hubiera estado sano, yo le doy una zurra a ese muchacho, lo arresto y con la misma escopeta a lo mejor le hago daño. Si no estoy maduro. Pero como yo el miedo lo dejé enterrado, miro a Dios. Eso no quiere decir que si yo tengo que tomar la prevención no la tome. Mis puertas están cerradas y la luz cuando si hay algo extraño se prende. Y si necesito usar otra fuerza también la uso, porque no es que te me voy a dejar matar. Eso no es lo que estoy diciendo. Si usted tiene un esposo abusador que le esté dando, divórcese y salga de ahí.
Si usted tiene una mujer que le esté dando al marido, que también las hay, pues sálgase y no esté ahí. Sí, porque esto corre para todos los lados. No, o sea, no crea que ese disparate como pasó lamentablemente con la hija Gigi Ávila, que le dijo, mira, él la va a matar y la mató. Y él le dijo, no, tiene que seguir casada y la mató. Y no estoy diciendo esto por crítica, lo estoy diciendo para conocimiento. Porque yo amo mucho a Gigi, de la gloria y la honra. Pero hay ciertos disparates que usted no puede. ¿Ves? Es un ser humano igual que nosotros, ¿verdad? Pero no permita los abusos. Porque el abusar lleva una violación que le permite a la otra persona quererse adueñar de su persona y usted no es dueño de nadie, ni nadie es dueño de usted, sino Dios. Eso lo tenemos que entender. Meridianamente claro. ¿Por qué? Porque eso afecta, si usted lo permite, el inconsciente. ¿Por qué las mujeres se dejan abusar hoy en día de tanto hombre abusador? Porque en el inconsciente se encuentran por debajo del hombre, el hombre se siente que es muy grande, abusan y la mujer está relegada en una esquina. Como hay casos donde el hombre está relegado en una esquina y la mujer abusa del hombre. Hay los dos extremos. Pero porque todo estriba en esto, en el superego. Ajá. Pues están enfermos. Están enfermos. Están enfermos. Están enfermos porque están valorizando cosas materiales primero que los principios y los valores. Ahí tenemos los dos casos. Carmen, dale un micrófono. Ahí está. Ya son las 9. Pregunto yo, viendo el ejemplo de Dios como Él obró en la antigüedad, en el sentido de que le quitaron las tierras a los judíos y toda la lucha que hubo para que ellos la pudieran recuperar. Y siempre estuvieron dirigidos por Dios, no importa a los millones de gente que mataran, para recuperar una tierra que les pertenecía por derecho propio, porque Dios se la había dado. En ese sentido pregunto, ¿verdad? En una analogía de lo que Dios me dio, el derecho que yo tengo a mi valía, a mi derecho a ser quien soy y que todo el mundo me respete, va por encima de lo que el otro crea y no puedo yo permitir que eso suceda. Y en el sentido que usted está hablando, yo me tengo que defender, no simplemente voy a hacer un canto de pan que me esté dejando Claro. de eso, porque a través de la historia Dios siempre luchó y cuando la gente no se portaba bien también la amonestó. Claro. Sodoma y Gomorra la borró del planeta. Claro, De tenía que manera hacerlo. Y que a los morreos, y a los hay que ser genteos, bueno, y a los pero- jebuseos, Hay que ser y todos bueno, los heteos. pero no lo otro. Traíste el ejemplo de los hebreos y de los israelitas en la conquista de Canaán, de los amoreos, de los heteos, los jebuseos, de Jai. Y es interesante notar algo que debemos puntualizar. En muchos de ellos, de hecho, una de las cosas que vamos a predicar para el domingo de resurrección es el pecado de Acán. Pero quiero traer el principio ahora. Por el pecado de un hombre, toda una nación fue condenada. Pero por la resucitación de un hombre, toda la nación fue salva. La humanidad en general, la humanidad. Entonces, esto nos enseña algo, que todo ser humano necesita conocer lo que es el amor, el perdón, el nivel de aceptación, la seguridad, el sistema de valores y la verdad de Cristo en su ego. Esas 6 cosas las tiene que tener meridianamente claras. Están en el papel, Carmen. Y eso está en la integración del ego, que es lo que vamos a estar hablando en la próxima clase, que es el presente aquí en el ahora. Esa integración del ego tiene que ver con esas 6 cosas que le acabo de mencionar. Así que se lo dejo de asignación para que lo lean y léanse Isaías 64 del 1 al 4 para el próximo martes.